y nos metemos ahora en el análisis internacional. Sí, hubo elecciones en Europa, ya les informamos, hubo un avance considerable de los partidos que se muestran de derecha, centro derecha y derecha, y queremos evaluar el porqué de esto y hacia dónde va Europa. Mauricio Raufetti, un gusto recibirte. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien. Bien. Y extrema derecha, también. Sí, y extrema derecha. ¿En qué consiste primero estas elecciones? Importante, ¿no? Porque son elecciones que de alguna manera están un poco lejos de nuestro radar, pero son bien importantes porque ocurren nada menos que en uno de los dos grandes centros de poder occidentales, ¿no? Estados Unidos y Europa son los dos grandes centros de poder de nuestra era. Son ni más ni menos, Leo, que las elecciones que permiten conformar el Parlamento Europeo. La Unión Europea se divide en países que han decidido tener un proyecto común, que nosotros conocemos como la Unión Europea, y tiene instituciones comunes. Tiene el Parlamento, que fue lo que los europeos eligieron durante estos últimos días, durante esos últimos 2 o 3 días hasta el domingo. En cada país se eligen representantes que van a conformar ese órgano legislativo. La Unión Europea también tiene órganos ejecutivos, por supuesto, como la Comisión, pero estas elecciones eran para configurar un parlamento que va a representar los intereses de los europeos, de todos los colores políticos, a partir de una conjugación, de un sistema bastante, vamos a tratar de simplificarlo, de un sistema complejo, pero que a grandes rasgos implica que los representantes que van de cada país se nuclean, se unen en grupos parlamentarios o en partidos, si se quiere, transeuropeos o partidos europeos que terminan de alguna manera decidiendo, creando las leyes que van a normar la vida dentro de este bloque. Es algo bien importante, por eso el resultado y las ideologías y las tendencias son bien importantes e interesantes de analizar. Bueno, analicemos entonces qué significa esto, que hay un viraje significativo hacia la derecha o qué implica esto. A ver, yo sé que la palabra viraje se usó mucho durante estos últimos días. Europa viró a la izquierda, viró a la derecha, perdón, viró hacia la extrema derecha incluso. En realidad, esto es la conformación del Parlamento Europeo. Los gobiernos de cada uno de los países tienen signos políticos diversos y distintos. No hay una afectación directa sobre la conformación de los gobiernos porque lo que se eligieran los representantes a este órgano legislativo, 720 para ser preciso. Quiere decir esto que el hecho de que haya habido resultados que favorecieron a partidos de derecha o de extrema derecha, ¿quiere decir que Europa se vuelca hacia ese signo político? No necesariamente, Gaby. Lo que hay es un crecimiento en algunos países como Holanda, Austria, Francia, Italia, de partidos, yo diría también ultranacionalistas. Hay un crecimiento. De ahí hablar de un viraje, bueno, habrá que esperar a las elecciones de cada país, porque cada país es autónomo para elegir sus gobiernos. ¿Y hay análisis en relación a por qué crecen esos partidos? Sí, por supuesto. Hay una desconformidad con algunas situaciones que se viven en Europa, un tema paradigmático, inmigración, que hace que las plataformas de estos partidos tengan mayor relación con lo que algunos votantes quieren. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay otras cuestiones vinculadas a lo económico, al nacionalismo económico, que también le dan terreno fértil a este tipo de formaciones políticas. Sí, la primera ministra de Italia la vi celebrando, ¿no? Sí. Bueno, acá Milei también celebrando ese camino que se está tomando. En España gana la derecha, gobernada por el Partido Socialista. Te quería preguntar por Francia, Sí. que el presidente adelanta elecciones. ¿Qué significa bien eso? Bueno, eso es uno de los eventos más importantes de las últimas horas. Ahí vemos a Meloni festejando en Italia con un gracias enorme. Fue una de las grandes ganadoras de estas elecciones. Pero vamos a tu pregunta, Leo, porque la verdad lo más importante que pasó después de las elecciones y de lo que más se habla es de esa convocatoria a elecciones anticipadas que hace el presidente francés Emmanuel Macron, que adelanta estas elecciones con un objetivo que de alguna manera es verdad que pone en peligro el devenir de su gestión, porque le podría pasar que tenga que gobernar con un primer ministro que sale de una formación con un signo político completamente distinto al suyo. Recordemos que Macron es un liberal de centro,
el partido que tuvo mayor cantidad o al que le fue mejor, que es el Rassemblement National, que quiere decir agrupación nacional, derivado del viejo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, un hombre conocido por sus posiciones xenófobas y racistas en su momento. Hoy, gobernado ese grupo por su hija, fue al que le fue mejor, con más de 30% de los votos, más del doble que lo que obtuvo la formación de Macron. ¿Qué es lo que hace Macron con esto? ¿Por qué toma esta decisión el presidente? Porque de alguna manera le está pidiendo a los franceses que convaliden el proyecto de centro que él de alguna manera encarna. Es decir, le quita tiempo a los partidos más hacia los extremos de hacer alianzas rápidas para unas elecciones que se van a desarrollar el 30 de junio y el 7 de julio para conformar la nueva Asamblea Nacional, el nuevo Parlamento francés, y a su vez pone de alguna manera, plebiscita de alguna manera el rumbo de Francia a partir de la voluntad de los franceses. Es una medida que si le sale bien habrá sido muy inteligente. En cualquier caso, es bastante corajudo el presidente francés porque se está jugando el todo por el todo de alguna manera. Le puede tocar un fenómeno que ocurre en Francia que se llama cohabitación, que quiere decir compartir el poder, básicamente, entre el presidente y el primer ministro. Un escenario que vivieron, por ejemplo, Jacques Chirac, por ejemplo, François Mitterrand, y que no es la situación ideal porque unos tiran para un lado y otros tiran para el otro. Ahora, de todas maneras, su mandato va hasta 2027, correcto, ¿verdad? Claro. Correcto. Y una Tendría cosa que convivir esos 2 años entonces en esa situación eventualmente. Correcto. Una cosa muy importante. Hoy se corrió el rumor y así reaccionaron los mercados de que Macron podía renunciar, algo que él desmintió, renunciar si le iba mal en las elecciones adelantadas, algo que él desmintió. Lo de Macron termina de alguna manera convirtiéndose en el hecho político más relevante de las elecciones europeas. Y algo muy importante que me olvidé decir y no puedo terminar sin eso. Sí. ¿Por qué te decía que Europa no hace un viraje hacia la extrema derecha? Porque la fuerza dominante, la coalición dominante en el Parlamento Europeo, y teníamos un gráfico que no vamos a poder compartir, sigue siendo liderada por el Partido Popular Europeo de Ursula von der Leyen, por los liberales, por los socialdemócratas. Claro. Es decir, el Parlamento Europeo en sí va a estar gobernado, va a estar impulsado por la misma coalición que hasta ahora. En ese sentido es que yo te decía, hablar de un viraje me parece un poquito exagerado. Muy bien. Gracias.